El privilegio de traer esa palabra, y como el Señor me ha mostrado que sin su palabra no somos nada ni podemos hacer nada, yo le voy a pedir por favor que ponga atención a esa palabra. Dios bendiga al pastor, gloria al Señor, que el Señor le dé fuerzas. Aleluya, porque esta obra no puede caminar con nuestra propia fuerza. Y ustedes como iglesia orando por el pastor, los líderes orando, clamando por el pastor, aleluya. Y él también especialmente está para eso. Y todo lo que vemos es el respaldo de Dios en el ministerio del pastor Calderón. Yo vengo para predicar la palabra, para enseñar la palabra. Amén. Lo mejor como está escrita y como Dios quiere. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Así que yo le voy a invitar a que abra su Biblia. Gloria a Dios. Gócese, hermano. Porque yo estoy seguro que lo que yo traigo no es mío, es de Dios. Y como es de Dios, yo estoy seguro que Él va a hablar a su vida. Vamos entonces, abra su Biblia al primer libro de Samuel, su capítulo 4. Aleluya, gloria a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 1. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Máximo, ¿es verdad? Amén. Que Dios le bendiga a él y a todo su grupo que se ha esforzado, y que Dios les bendiga por haberme tomado en cuenta en esta actividad. Gloria a Dios, aleluya. Dios va a hablar a nuestras vidas. Aleluya. Así que lo tienen. Vamos entonces a leer la palabra. Capítulo 4, verso 1, que dice de la siguiente manera: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec, y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campamento como a 4,000 hombres. ¿A cuántos hirieron? ¿A quién hirieron? Al pueblo de Dios, lo hirieron. Amén. 4,000 hombres mataron en ese momentito. Vamos, hermanos, sigamos leyendo. Cuando volvió el pueblo al campamento, oiga qué dice: los ancianos de Israel, o sea, los líderes, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Los mismos ancianos o líderes dijeron esto: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra? El tema de esta noche es el sufrimiento por desobediencia.
Yo le voy a pedir que lo repita: el sufrimiento por desobediencia. Durante el primer día que Dios hizo al hombre, al ser humano, empezó la batalla, hermano, de la desobediencia. Desde los primeros minutos, desde las primeras horas, empezó la lucha de que el hombre desobedeciera a Dios. Allá en el mundo la gente está desobedeciendo los mandatos del Señor, pero nosotros, cuando venimos al Señor Jesucristo, nos vemos con el privilegio. Oiga, es un privilegio obedecer a Dios. Es un privilegio obedecer su palabra. Es un privilegio y al mismo tiempo es una obligación obedecer su palabra. Privilegio porque, como dijo el siervo, hemos sido escogidos dentro de millones de personas. Hemos sido elegidos para anunciar el evangelio, las verdades de Cristo. San Pablo le llama y dice que somos embajadores del reino de los cielos. Aleluya, a su nombre. Embajadores del reino de los cielos. Es un privilegio, pero es una obligación, porque usted ha hecho un pacto con Dios. Usted ha hecho un compromiso con Dios. Usted ha firmado ante el Señor Jesucristo. Por eso es una obligación obedecer a Dios. Entonces la lucha se torna, oiga, iglesia, hermanos, líderes, la lucha se torna desde que aceptamos a Cristo. La vida empieza en una lucha, tiene que ser un doble esfuerzo, tiene que ser un doble sacrificio. Pero el Señor Jesucristo dice que no estamos solos, Él está con nosotros. Su palabra nos fortalece, su palabra nos da vida, su palabra nos inspira, su palabra, oiga, hace milagro en nosotros. Entonces encontramos de que es una lucha, es un esfuerzo. Y tenemos el ejemplo ahora de desobediencia. Tenemos el ejemplo que hemos tomado. La palabra del Señor dice: mi pueblo perece por falta de ¿qué? Entonces, muchas veces la desobediencia está marcada porque hay muchos que ignoran el conocimiento de la palabra. Y hay otros que desobedecen porque se han rebelado contra Dios. Pero ninguno de los dos, ninguna de las dos áreas, ninguno de los dos lados tiene justificación, porque todos nosotros nos vemos obligados a conocer la palabra, a conocer los mandatos de Dios, a conocer los mandamientos del Señor, la ley del Señor. Ni el que no conoce, ni el que conoce mucho y se descuida, nadie de los dos puede ser justificado. La desobediencia tiene su consecuencia. Por eso es que el Señor nos va y nos está poniendo este ejemplo para que no erremos como los ancianos de Israel. La palabra del Señor en esta ocasión nos enseña y nos habla que todavía en ese momento, en ese tiempo, dice la Biblia que Elí era el sacerdote, era el juez, era el hombre indicado para, oiga, hermano, liderar al pueblo de Israel. Pero la Escritura enseña y dice, vamos a aprender esto esta noche. La Escritura nos enseña que dice que Elí, como líder número uno de la nación de Israel, la palabra dice que primero dice que ya había envejecido. Su edad no le era ya favorable para trabajar, para juzgar, para ministrar, oiga, para enseñar, para predicar, pero había que respetarlo porque Dios lo había puesto. La Biblia dice que era viejo.
Número 2, dice la palabra que se había descuidado y estaba demasiado corto. Estaba muy gordito. Estaba ya anciano y gordito, todavía más imposibilitado. Pero la Biblia nos enseña que con sus imposibilidades, que con sus debilidades, que con sus errores, la Biblia hoy nos va a enseñar que hay que respetar a los hombres de Dios. Los ancianos tienen que respetar al hombre que Dios ha puesto. No importa sus debilidades, no importan sus ciertos errores, porque los que trabajan, los hombres que Dios ha llamado, ciertamente somos humanos y tenemos ciertos errores. Pero así Dios ha llamado a sus hombres, a su gente, a aquellos especiales a quien Él así le ha placido. Él ha llamado y Dios ha prometido respaldar. Los ancianos de Israel tenían que respetar a Elí, no importara su edad, no importara sus impedimentos, pero se descuidaron. Los ancianos de la iglesia tienen que saber que hay un orden de parte de Dios. Dios no nos ha puesto ni te ha puesto para buscarle errores a tu líder, para buscarle debilidades a tu líder, para buscarle las fallas a tu líder. Dios te ha llamado para obedecer la visión, el mandato de aquel hombre que Dios ha puesto. Y si usted piensa que yo estoy predicando esto porque el pastor Calderón me dijo algo, quiero decirle que yo con él no he hablado, con nadie de los líderes aquí he hablado. He saludado a algunos y el Máximo que me invitó, un saludo rápido, pero quiero decirte que pienses lo que tú pienses. Yo quiero traerte la palabra, porque esa palabra me ha bendecido. Los líderes tienen que, obedecer al pastor. Obediencia quiere Dios para hacer la obra, para hacer el trabajo, para hacer lo que Dios quiere. Dios quiere mujeres y hombres que obedezcan, porque Dios ha levantado y ha puesto un hombre. Ese es el orden. La Biblia dice entonces que los ancianos de Israel vieron a Elí. Oiga, los líderes vieron a Elí ya viejo, lo vieron gordo, lo menospreciaron. La palabra del Señor que hemos leído dice que Samuel había hablado con quién, con ellos, con los ancianos, pero Samuel todavía no era juez. Samuel quiso interrumpir, Samuel todavía aconsejó a los ancianos, Samuel todavía habló, pero los ancianos se reunieron. Cuidado con esas reuniones secretas. Alábele porque Él vive. Ni de los ancianos, ni de los diáconos, ni de los misioneros, ni de usted que pertenece a un grupo de misioneros. Cuidado con esas reuniones, porque pueden errar, pueden cometer un error. A los ancianos de Israel les importó la posición de Elí, y dice la palabra que leímos que se armaron, tomaron fuerzas y se fueron ¿a dónde? A la guerra. Elí ya está anciano, está muy gordito. Elí está durmiendo. Hagamos esto, él ni cuenta se da. Y como ahora nosotros mandamos la posición de los líderes, de los ancianos aquí en la Biblia, sin saberlo, que Dios no puede propasar sus leyes. Dios no puede respaldar, aunque así fueran 500 ancianos, aunque fueran 1000 ancianos en Israel. Dios no podía respaldar, porque estaban saliendo en secreto, estaban saliendo a escondidas, estaban faltando el respeto. No tanto a un hombre, no tanto a Elí, sino al mandato del Creador del cielo y de la tierra.
Hay que respetar la palabra de Dios. Hay que respetar el mandato de Dios. Dice la Biblia que salieron, se creyeron fuertes, no consultaron a Dios, no pidieron a Dios, no oraron a Dios y se armaron, se creyeron fuertes y se fueron a la guerra. Todavía algunos diciendo no, porque Elí no pudo reunir al pueblo, porque Elí no pudo hacer esto, pero nosotros sí vamos a poder. Y dice la Biblia que lo que sucedió, que los enemigos tomaron fuerza sobre de ellos. Y dice lo que leímos, que en esa batalla perdieron ¿cuántos? ¿Cuántos perdieron? ¿Y cuánto es 4,000? ¿Será los que estamos aquí? ¿La mitad de los que estamos aquí? ¿Una cuarta parte de los que estamos aquí? ¿Una octava parte? Otro día averiguamos. 4,000 es una cantidad fuerte. Pero oiga, para el ejército que Dios había levantado era una mínima parte. Pero Dios estaba dándole la lección a los ancianos. Cuidado, hermano. Cuidado, iglesia, cuidado, líderes. Aquí podemos bendecirnos mucho, iglesia. Para las mujeres que mañana van a tortear, bendiga a su familia haciendo el trabajo que sirve a Dios. Hay que trabajar, hay que obedecer, pero mucho cuidado, porque pronto no ha de faltar el mal consejero, la cizaña, pero poderoso es Dios, que por eso habla a su nombre. Los ancianos estaban ciegos. Los ancianos habían perdido la dirección y perdiendo 4,000 hombres muertos. Es una pérdida, por eso el tema dice, ¿cuál es el tema? El sufrimiento por desobediencia, lo que se pierde por desobedecer. Se pierde mucho, hay mucho dolor, hay mucho lamento, pero si obedecemos a Dios, hasta hay lágrimas de gozo, hay lágrimas de agradecimiento. Bendecimos a nuestra familia, bendecimos a nuestros vecinos, bendecimos a nuestros amigos, porque ese es el camino del Señor. Y los ancianos no entendieron, no aprendieron y resentidos. ¿Qué dice su Biblia ahí? ¿A quién en parte culparon? ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron? Oiga, hermano, dice la palabra que ellos dijeron, ¿por qué nos ha herido Jehová? ¿Usted cree que Dios los hirió? ¿Quién los hirió entonces? Su desobediencia. Dios usó a los filisteos para que se llevaran la experiencia, pero no entendieron y ellos le echaron la culpa a Dios y dijeron, ¿por qué Jehová nos ha herido? Lo culparon, pero no oraron, no le pidieron dirección y más se encapricharon. Ay, Padre Santo, cuidado, iglesia. Se encapricharon, se enojaron. Y ellos dijeron, oiga, hermano, dijeron, pensaron, se formularon, programaron, se idearon, buscaron ideas y dijeron, ¿qué hacemos? Porque Dios nos ha herido. Dice la palabra que entonces pensaron y dijeron, traigamos el arca del pacto con nosotros. Si el arca del pacto viene, la presencia de Dios va a estar entre nosotros y nos va a dar victoria. Oiga, hermano, no basta con que usted sea un hombre de ayuno, no basta que sea una mujer de ayuno, no basta que tenga el arca del pacto con usted, que es la gloria, que es la presencia de Dios. Eso significa el arca del pacto. No importa si usted está metida en la gloria de Dios, mujer, hombre, no importa que la gloria de Dios se mueva, no importa que Dios te use con la profecía, no importa que Dios te use con los dones, no importa que Dios te use como un predicador, como un director de culto.
momento, no importa que Dios te esté usando hasta con milagro, tienes que respetar el hombre que Dios ha levantado. Israel, los ancianos dijeron: traigamos el arca del pacto, que es la misma gloria de Dios. Ellos creyeron que por traer el arca del pacto, Dios así se iba a compadecer y Dios les iba a dar victoria. No, dice la palabra, dice en los versos más adelante. A ver si puede leer alguien el verso 10. $30,000 hombres en esta segunda derrota. Bueno, y no llevaban el arca del pacto. Ustedes saben qué significa el arca del pacto. Mire, hermano, discúlpeme, hermano, pero yo quiero que aprendamos la palabra. A veces en la iglesia la gente se descuida, y porque Dios los está usando, abusan y quieren mandar al pastor. Lo presionan, oiga, de una o de otra forma, le buscan presión, lo rodean, buscan la forma, cómo quererlo guiar, cómo quererlo mandar, cómo querer hacer ellos lo que piensan. Y no es ni lo que el pastor piensa, no es lo que tú pienses, es lo que Dios enseña en su palabra. Por eso, cuidado de que Dios te está usando. Dios te está usando y Dios quiere usarte más. Aleluya. Y para que esta iglesia se vuelva una iglesia poderosa, necesita hombres y mujeres fieles a Dios y fieles al hombre que Dios ha llamado. Pero hay muchos hombres y muchas mujeres abusivas que desconocen de la palabra, y si la conocen se han descuidado y están entrando al acto de desobediencia, de rebeldía. 30,000 hombres murieron. No le busques los defectos a tu misionero. No le busques los defectos a tu misionero. Haz el trabajo junto con él. Trabaja, esfuérzate, apoya, que la bendición es grande. No vaya a ser que en una sola batalla mueran 30,000. Aquí dice el tema: el sufrimiento de la desobediencia. 30,000 hombres. Oiga, entonces los ancianos de Israel se quedaron quietos. Perdieron completamente. Su ilusión cayó, su esfuerzo cayó, sus deseos se vinieron por los suelos. Quedaron frustrados, quedaron enfermos. Cuánta pobreza hubo habiendo muerto 30,000 hombres. Qué decepción, mujeres llorando, niños llorando porque quedaron huérfanos. Riquezas se perdieron. Los filisteos vinieron e hicieron esclavos a los israelitas. Se llevaron las riquezas, lo mejor. Oiga, si no obedecemos a Dios, el enemigo va a entrar y te va a robar, te va a hacer pedazos. Pero si obedecemos a Dios, dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Aleluya, gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Vamos entonces ahora. Entonces, ¿cuál fue la desobediencia de los ancianos? ¿Cuál fue la desobediencia? Que no oraron, que no respetaron al líder que Dios había puesto. No les importó. Se fijaron en la edad, se fijaron en sus, oiga, debilidades, en sus obstáculos. Aprendamos del siervo David que, oiga, Saúl era su enemigo para matarlo, para quitarle la vida.
No era para decir unas cuantas cositas de él que tal vez en parte tenía culpa. No, era para quitarle la vida. Era un enemigo a muerte. Sin embargo, David conocía la palabra. David tenía respeto a Dios. David tenía temor, porque él dijo: nunca jamás pondré las manos sobre el ungido de Jehová. Oiga, y aprendamos que David ya había sido ungido para rey en lugar de Saúl. Pero él dijo: no, cuando Dios lo diga, cuando Jehová Dios diga, cuando Él quiera, yo voy a ser el rey. Pero ahora hay alguien que hay que respetar. El respeto, el temor. Bueno, y el pueblo vemos que había perdido, una gran derrota, una enfermedad, frustración, pobreza, maldición por la desobediencia. Entonces ahora el Señor viene y tiene misericordia. Entonces ya vamos a pasar al capítulo 7. De ahí del mismo libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Capítulo 7, verso 3. ¿Quién es el valiente que lo lea? Gloria a Dios. Entonces, ahora vemos en la palabra que en esa derrota que los israelitas tuvieron, ahí, oiga hermano, murió Elí el juez. Murió toda la familia de Elí. Ahora pasaron algunos años y Dios tiene misericordia del pueblo de Israel y Dios elige a Samuel. Entonces ahora aparece Samuel, oiga hermano, como otro hombre elegido de parte de Dios. Samuel aparece un hombre, oiga hermano, fresco en empezar a hacer su trabajo, no nuevo porque ya tenía experiencia, Dios ya lo había llamado. Oiga, ya Samuel había ejecutado muchas obras, hermano, eso se volvía parte de la experiencia para poder trabajar. Oiga, y Dios empezó a usar a Samuel. Y Samuel como juez le habló al pueblo, se paró en alto, reunió a los ancianos, a los líderes otra vez y les dijo: si de todo corazón buscares a Jehová Dios y quitar en los dioses ajenos, Dios obrará por ustedes. Samuel hablando. Y Samuel les dijo: y si se arrepintieren de su pecado y clamaren a Dios y echaran de ustedes la idolatría y toda desobediencia, Jehová Dios nos dará victoria. Los ancianos entonces como que ya habían llevado la experiencia y dijeron: bueno, vamos a obedecer ahora a este. Porque oiga, lo lamentable entre el ser humano es que muchas veces quiere ver para creer. Y nosotros, oiga, en el Señor, oiga, no necesitamos ver para creer. Nosotros necesitamos creer, echar mano y obedecer. Entonces, oiga, los israelitas dijeron: bueno, vamos a hacer caso. En esta oportunidad vamos a obedecer a Samuel. Y dice la Biblia que empezaron a obedecer los mandatos de Dios a través de Samuel. La palabra de Dios dice que entonces se armó la guerra. Fueron a la guerra. Y Dios les dio victoria. La Biblia dice ahí que Dios les dio victoria. El pueblo de Dios, Israel, oiga, se juntaron y le dijeron a Samuel: Samuel, si tú oras a Jehová, si tú clamas por nosotros. Dice la Biblia ahí que Samuel se levantó de madrugada y oiga, agarró un chivito, dice todavía tiernito, y sacrificó a Jehová y empezó a interceder, empezó a clamar, empezó, oiga hermano, a pedirle la misericordia a Dios. Dice la Biblia, la palabra del Señor. Dice entonces que se reunieron a la batalla y empezaron a pelear. Y dice que Dios le dio victoria a Israel.
¿Qué estamos viendo, oiga hermano? Que Dios quiere que nosotros respetemos sus principios, que respetemos sus mandamientos, que respetemos su palabra. Dios obrando, dando la victoria, oiga, a través de Samuel. Y dice la palabra del Señor que entonces todo Israel empezó, oiga hermano, a quitarle a sus enemigos, a los filisteos, oiga, las ciudades que los filisteos, oiga, habían aprisionado, las riquezas que los filisteos se habían llevado, oiga, y muchas cosas las volvieron a recuperar. Tipo de bendición en la iglesia cuando nosotros obedecemos, oiga, al hombre que Dios ha puesto. Tenemos esa humildad para obedecer y aceptar. Dios empieza a bendecir. Dios empieza a bendecir la congregación. Dios empieza a bendecir al pueblo. Dios empieza a bendecir, oiga, liderazgo, a la iglesia en general. Y Dios empieza a abrir puertas de trabajo para muchos, oiga, hasta se levantan empresarios. Porque, oiga, una de las bendiciones de la obediencia es lo material. Dios bendice cuando nosotros le obedecemos. Dios bendice cuando nosotros le obedecemos. No es la meta lo material, pero entre el paquete de bendición van las bendiciones materiales. Si tú obedeces, Dios te va a bendecir. Aunque es claro que en la etapa de obediencia va el sufrimiento, van las luchas, van las pruebas, va la persecución. Pero la Biblia dice: someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Cuando la Biblia dice que de vosotros huirá, entonces dice el Señor: mostraré mi bendición abriendo las ventanas de los cielos. Aleluya. La Biblia dice: y habrá pan, dice, mosto y aceite, dice, que sobreabunde. A haber bendición. Pero cuando hay obediencia. Este es el capítulo 7. Samuel había recibido una nación rota, una nación pobre al extremo. Samuel había recibido a Israel quebrado, enredado, bajo maldiciones por desobediencia. Samuel había recibido, oiga hermano, una nación bajo maldición. No había nada bueno. Y Samuel, porque fue el hombre que Dios eligió, Dios empezó a respaldar. Dios empezó a poner que los líderes, que los ancianos obedecieran. Hace tiempo, hace como 2 años, en la iglesia donde el Señor me tiene, porque la iglesia no es mía, la iglesia es de Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos saben que la iglesia es de Jesucristo? El ministerio no es mío, es de Jesucristo. A su nombre. Pues ahí donde el Señor me ha puesto, oiga, algunos de los obedientes se decidieron por abrir sus compañías. Diferentes compañías. Gente obediente que ya lleva algunos años obedeciendo y trabajando, evangelizando, oiga, aconsejando, haciendo lo que se necesita en la obra del Señor. Y Dios ha abierto puertas y los ha bendecido. Y viendo otros que ellos han sido bendecidos en su trabajo material, viendo ellos que ya ellos, oiga, se la llevan con la bendición de jefes, tienen tiempo a la hora que ellos quieren, agarran el tiempo en el día para estar en las actividades de la iglesia, para el trabajo de la iglesia, han sido bendecidos, tienen su tiempo libre como dueños de compañía. Y de repente, viendo otros en la iglesia, ellos dijeron: no, si fulano de tal bendecido, tienen su compañía, nosotros vamos a abrir una compañía igual que ellos, y porque queremos ser como ellos. Y se aventaron. Empezaron a hacer sus inversiones, a comprar máquinas y todo. Oiga, empezaron a batallar ese año. Oiga, no aguantaron. Porque el asunto no les fue igual que los otros. Porque ellos no saben el principio de aquellos. Aquellos han sido fieles a Dios, se han esforzado, ha pasado el tiempo, han pasado los años. Oiga, y ahí están, y ahí están. Aleluya.
Oiga, aquí el varón dice que el que se humilla, Dios lo exalta, pero el que se exalta, Dios. Ay, y eso sucede dentro de la iglesia. Muchos ven que fulano de tal es bendecido, oiga, y tiene una iglesia floreciente, una iglesia bendecida, ha crecido, hay de esto, hay de lo otro, y la gloria de Dios se mueve, y Dios trabajando, y muchos, oiga, empiezan a ver eso, oiga, y el enemigo empieza a trabajar en ellos, y muchos dicen, no, si fulano puede, ay, ¿qué tiene de más fulano de mí? Si él levantó iglesia, si él tiene iglesia, ¿a poco yo no puedo? Cuidado, cuidado, cuidado. Muchas veces vemos lo fácil que es para otro, pero no conocemos su intimidad con Dios. No conocemos, no sabemos los años que lleva luchando, los años que lleva humillándose al Dios de la gloria. Oiga, no conocemos el récord, y muchas veces con facilidad y con poquito nosotros queremos igualarnos. ¡Cuidado! Los ancianos de Israel, siendo un montón, dijeron, nosotros podemos hacer el trabajo de Elí. Y se puede hacer, pero hay que esperar. Hay que esperar cuando el Señor dé la aprobación. Y después de que el Señor aprueba, hay que esperar el tiempo de Dios. Mientras tanto, hay que trabajar y hay que trabajar. ¿Sabe qué sucedió cuando Samuel llevó a Israel a la gloria de Dios? Dios le bendiga, pastor. ¿Sabe qué sucedió cuando Samuel llevó la bendición al pueblo de Israel? Ya habían pasado muchos años ya en que Samuel había también trabajado ya para Dios y para el pueblo. Samuel, un hombre obediente a Dios, dice la Biblia, que Samuel no dejó caer al suelo ninguna de la palabra que Jehová Dios le daba. Todo lo revelaba, todo lo daba a conocer. Fue un hombre que agradó a Dios y bendijo a Israel. Y aquí está el segundo punto doloroso y de tristeza. Que dice la Biblia que también Samuel había envejecido. Pero Samuel había bendecido a Israel. Habían tantas bendiciones por el trabajo de Samuel, porque Dios lo había elegido. Y ahora encontramos nuevamente que el pueblo, oiga, vuelve a fijar, vuelve a poner su mente en lo que saben, en lo que pueden. Otra vez los ancianos vuelven a poner su pensamiento basado en su experiencia, basado en sus años de joven, basado en su fuerza física. La palabra del Señor, el profeta dice que no es con ejército, no es con multitudes, ni es con fuerza de hombre, ni es porque haya mucho dinero. No, es con su espíritu. A su nombre. Si Dios no está en el asunto, aunque seas grande, aunque sea fuerte, aunque tengas dinero, no va a caminar. Porque aquí se necesita la presencia, el llamado, la confirmación. ¡Aleluya! Se necesita el llamado de Dios. Otra vez Israel en el capítulo 8. Ahí está lo doloroso, ahí está lo triste. Capítulo 8 de primer libro de Samuel. Aleluya, gloria a Dios. Oiga qué dice la palabra del Señor, capítulo 8, verso 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre,
Antes se desviaron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey y que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. ¿Se da usted cuenta el peligro de los hombres? ¿Se da usted cuenta el peligro de nosotros los seres humanos? Vieron nuevamente que Samuel estaba ya había envejecido, y Samuel había necesitado la ayuda. Y dice la Biblia que puso a sus hijos, y sus hijos estaban desviados. Cuando los ancianos vieron los errores y las debilidades, se volvieron a armar, se volvieron a reunir, hicieron sus sesiones, hicieron sus pláticas, y lo que más fácil se le vino a la mente, y lo que más fácil pensaron, se organizaron, tomaron fuerza. Y dice la Biblia, su Biblia, lo que usted leyó, y dice que fueron a Samuel hasta donde, hasta Ramá, que era la ciudad, que era el lugar a donde Samuel vivía. Y llegaron a él y le dijeron: Samuel, esto y esto está pasando, tus hijos están haciendo esto y esto, por lo cual nosotros ahora queremos y pedimos que nos pongas y nos elijas un rey. Qué doloroso, qué triste, porque en otras palabras dijeron: Samuel, lo sentimos, pero ya no te queremos. Samuel, lo sentimos, nos has bendecido mucho, pero de aquí para adelante ya no se va a poder. Oiga, dice la palabra allí que leímos, que Samuel se puso triste. Y habiéndose puesto triste, dice que lloró, y en sus lágrimas y en su sentimiento dañado por desprecio, Samuel va a Dios, y Dios le habla y le dice: Samuel, no llores, no te pongas triste, porque no te han desobedecido a ti. Oiga lo que la Biblia dice: sino que me han desobedecido a mí. Haz lo que ellos dicen. La desobediencia es fatal. La desobediencia trae maldición, trae lágrimas, trae lamentos. Dios nos está hablando por su palabra. Dice la Biblia entonces que los ancianos, ahí dice la Biblia, los ancianos. ¿A quién despreciaron los ancianos? Por eso necesitamos, oiga, estar bien firmes en la palabra. Cuando Jesús en su mesa, oiga, estaba en su mesa con los 12, dijo: uno de ustedes me traicionará. Y todos se pusieron: uno te traicionará. Todos empezaron a preguntar: ¿y quién será? Y le decían: Jesús, seré yo. Y él les decía: no. ¿Seré yo, Señor? No. ¿Seré yo, Maestro? No. Para que ya no todo mundo le preguntara al Señor, dijo: el que meta la mano en mi plato, el que se meta en lo que ya no le conviene, el que se meta en lo que ya no le toca meterse, el que quiera meterse a esos límites, él va a ser cuidado. Respeta tus límites, conoce tus límites y respétalos. Hay asuntos donde ya no nos corresponden meternos. Deja el trabajo tuyo, el trabajo de todo, el trabajo del líder, del pastor, de los ancianos, es orar a Jehová, orar a Jehová, orar a Jehová, clamar y clamar a Dios.
porque Él sabe hacer justicia. Nadie de los 12 quería entregarlo, pero hubo uno que se descuidó. Iglesia, en el nombre de Jesús yo te pido, cuídate. Aquí viene el testimonio. Hace años, hace 17 años aproximadamente, yo estuve trabajando en una iglesia, no como pastor, como líder. Oiga, y por obediencia a la palabra, Dios me enseñó a ser obediente. Dios me enseñó a obedecer lo que me decían. Yo deseaba otras cosas, pero no me las daban. Ahí estaba y oraba a Dios y clamaba a Dios, pero nunca pedí, esperé que me dieran los privilegios. Y obediente, Dios me enseñó, oiga, a orar, a clamar por mi líder, por mi pastor, por los demás líderes, a interceder. El pueblo no sabía, la gente no sabía, muchos no sabían que Dios me había puesto para meterme en oración, en ayuno, oración y ayuno. No había semana que me faltara la oración y el ayuno, sometido, clamando, orando por el siervo de Dios, por el que era mi pastor, por los demás líderes. Oiga, se había vuelto un problema para mí, había una guerra terrible para mí, había una persecución terrible para mí, pero aprendí lo que la Biblia dice, que el que se humilla, Dios lo exalta, y el que se exalta, Dios lo humilla. Me vino una persecución tremenda. Cada vez que tenía que llegar a la iglesia, mi corazón lloraba. Mi espíritu se sentía triste. No tenía más que irme a arrodillar y decirle: Señor, ayúdame a perdonar al que me ha herido, ayúdame a perdonar al que me ha golpeado, dame fuerzas. Y Dios me renovaba, y Dios me cambiaba, Dios me ayudaba a perdonar. Saludaba, convivía con los que estaban haciéndome la vida imposible. Pero muchos de ellos solo se reunían, muchos de ellos se reunieron para combatir, para oponerse. Muchos de ellos se reunieron no para apoyar al pastor, no para ayudar en la visión, no para trabajar, sino para llevar sus pensamientos, para llevar sus propios criterios, para llevar sus propias formas. Oiga, y esto se empezó a volver un atraso, una contrariedad, que quiero decirte, iglesia, por eso Dios me ha mandado a bendecirte por medio de la palabra, que hay que obedecer al Dios de la gloria y hay que respetar el mandato de Dios. Puedes pensar lo que quieras pensar. El Señor me guió, Dios me ayudó, me dio la sabiduría. Cuando yo podía, yo, aparte de mis ofrendas y mis diezmos, agarraba mi ofrenda y a cada 15 días le decía: pastor, tome esto para que vaya con su familia. No es mucho, pero tómelo. Y el pastor me decía algunas veces: si no tienes, no hay problema. Y yo le decía: sí tengo, agárrelo. Y él me decía: no. Yo le decía: sí, tómelo, porque Dios ha puesto en mi corazón que con lo que yo pueda bendecirlo, lo voy a bendecir. Porque mi Biblia hasta ahora dice que hagamos partícipes de cosa buena aquellos que nos instruyen, aquellos que nos enseñan la palabra de Dios. Pero aparte de esto, aparte de esta actitud, habían muchos que no lo hacían. Despreciaron al liderazgo. Entre los líderes se despreciaban, entre los ancianos había, oiga, tremendo asunto, tremendo problema. Y yo metido, clamando, orando, luchando para obedecer. Quiero decirte, iglesia, que muchos de ellos ahora andan en el mundo pagando, viviendo la hiel, la amargura. No porque haya tenido la culpa el pastor, no porque haya tenido la culpa los demás líderes, sino porque se descuidaron en el conocimiento de la Biblia, en el conocimiento de la palabra. Se descuidaron, se rebelaron, oiga, hicieron sus propios pensamientos. Pero Dios te dice en esta hora, iglesia, Dios les dice en esta hora, líderes, hay que obedecer a Dios, no buscar los errores, porque todo hombre tiene errores.
hasta ahora puedo decir y puedo seguir enseñando la palabra porque Dios me ha bendecido. Mientras que algunos de mis compañeros, oiga, andan allá viviendo la amargura, viviendo la tristeza. Están pagando por sus descuidos. El pueblo de Israel, los ancianos se descuidaron. Aquí lo vemos por 2 veces. Samuel trabajó, se sacrificó y de último nada les costó. Pero muchas veces es el precio de los siervos de Dios. Dios no desampara, Dios bendice. Él sabe cómo trabaja. Únicamente algunas veces necesitamos soportar la presión. Iglesia, yo te pido, ponte de pie en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, los líderes, aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay muchas bendiciones para tu vida, pero ten el temor de Dios. Conoce la palabra, conoce tus límites, conoce a dónde puedes y a dónde no puedes, porque es el Señor quien manda, el Señor quien pone los límites, el Señor es quien da los privilegios. Oh, aleluya. Hoy puedo seguir gozando. Hoy puedo seguir bendiciéndome y bendiciendo a través de la palabra del Todopoderoso. ¿Cómo debemos de actuar? ¿Cómo debemos de obrar? Israel creyó que por llevar el arca del pacto Dios les iba a dar la bendición y la victoria, pero no es muchas veces solo la gloria de Dios, no es muchas veces solo la presencia de Dios. No, necesitamos chequear y ver lo que conviene en el Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios está peleando por esta iglesia poderosa. Dios está peleando por ti, líder. Dios está peleando por ti, anciano. Dios está peleando por ti, misionero. Solo humíllate, esfuérzate. Solo humíllate ante el Señor. No importan las heridas, no importan los golpes, no importan los obstáculos, no importa la lucha, no importa lo que haya. Dios está peleando por ti. Oh, gloria a Dios. No dejes que nadie te engañe. No dejes que nadie te motive. Sirve a Dios. Humíllate al Señor. Sé obediente. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Dios te bendiga, iglesia. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ciertamente Dios ha hablado esta noche. Estamos sintiendo la presencia del Señor. Recibimos su santa palabra. Si hay algún hermano que esté pasando por un problema, una necesidad, alguien que quiera aceptar, que quiera reconciliar, el altar está abierto. Es necesario obedecer.